¿Estás cansado de esperar a que la suerte cambie tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez si hay un secreto que podría transformar todo lo que conoces? Bueno, hoy te traigo una revelación que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Imagina por un momento que estás en una encrucijada. Tienes dos caminos frente a ti. Uno es seguir esperando, confiando en que algún día la suerte estará de tu lado. El otro es tomar el control y descubrir el poder del estoicismo. ¿Cuál elegirías? Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar esperando el momento perfecto? La verdad es que la suerte no se trata de esperar, sino de actuar. Y aquí es donde el estoicismo entra en juego. Esta filosofía antigua ha transformado la vida de muchas personas, ayudándolas a encontrar equilibrio y fortaleza interior. Pero antes de seguir, déjame hacerte unas preguntas directas. ¿Estás dispuesto a dejar de lado las excusas y tomar acción? ¿Estás listo para descubrir el secreto que puede cambiarlo todo? Si tu respuesta es sí, entonces estás en el lugar correcto. Este video no es solo una charla más, es una guía práctica para activar tu verdadero potencial. Vamos a explorar juntos cómo los principios estoicos pueden ayudarte a enfrentar los desafíos con calma y a vivir una vida más plena y satisfactoria. Olvídate de esperar a que la suerte toque tu puerta. Es hora de abrirte camino y tomar el control de tu destino. Quédate conmigo, porque lo que vas a aprender hoy podría ser el cambio que siempre has buscado. Te prometo que al final de este video tendrás las herramientas necesarias para transformar tu vida de una vez por todas. Déjame contarte una historia. Juan siempre creyó que la suerte sería la clave para cambiar su vida. Cada mañana se despertaba esperando que algo increíble ocurriera, como si el destino tuviera un plan especial para él. Pero los días pasaban y nada sucedía. Se sentía atrapado en la misma rutina, pensando que la oportunidad perfecta solo llegaría cuando menos lo esperara. Un día, mientras caminaba por el parque, encontró a un hombre mayor sentado en un banco, leyendo un libro. Se acercó a él y comenzaron a conversar. El hombre le contó que durante su vida también había esperado que la suerte lo encontrara, pero pronto se dio cuenta de que las cosas no ocurren por arte de magia. Lo que realmente hacía la diferencia era estar preparado para lo que la vida ofrecía, actuar cuando era necesario y, sobre todo, no rendirse. Esa conversación cambió algo en Juan. Decidió que ya no esperaría más. Empezó a tomar decisiones más audaces, a buscar nuevas oportunidades y a aprovechar las pequeñas oportunidades que se le presentaban. Poco a poco, comenzó a ver los resultados. Nuevas amistades, un trabajo que lo inspiraba y, lo más importante, una sensación de control sobre su propio destino. Ahora, Juan ya no espera que la suerte le sonría. Sabe que el verdadero cambio comienza cuando dejas de esperar y comienzas a actuar. Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 1. La mentira de la suerte. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha atribuido los eventos fortuitos a la suerte. Pero, ¿qué es realmente la suerte? Es una fuerza externa que decide arbitrariamente quién tiene éxito y quién no. La realidad es mucho más matizada. La idea de que la suerte es la razón principal de tu falta de éxito es, de hecho, una ilusión. En lugar de confiar ciegamente en la suerte, lo que realmente necesitas es entender cómo identificar y aprovechar las oportunidades que la vida te ofrece. Imagina por un momento que estás en una carrera de autos. Algunos conductores confían en que tendrán suerte y ganarán, mientras que otros se preparan minuciosamente, afinan sus habilidades y estudian la pista. Cuando llega el día de la carrera, ¿quién tiene más probabilidades de ganar?
La respuesta es obvia: aquellos que se han preparado y han trabajado arduamente. La suerte, entonces, no es más que un comodín que puede o no aparecer, pero no es el determinante principal del éxito. Es importante comprender que la suerte no es un concepto tangible ni controlable. No puedes predecirla ni forzarla. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es maximizar tus posibilidades de éxito al estar preparado y atento a las oportunidades. En este contexto, la suerte podría definirse como el momento en que la preparación se encuentra con la oportunidad. Si estás bien preparado, serás capaz de identificar y aprovechar esas oportunidades que otros podrían pasar por alto. Un ejemplo revelador de la visión estoica sobre la suerte se encuentra en la vida de Séneca. En su obra De la Providencia, Séneca narra cómo los estoicos veían la adversidad y la fortuna. Él mismo enfrentó exilios, acusaciones y situaciones de extrema adversidad. En lugar de resignarse a la mala suerte, Séneca adoptó una mentalidad proactiva, utilizando cada desafío como una oportunidad para reforzar su carácter y sus principios. No dejó que la aparente mala suerte definiera su destino, sino que se enfocó en lo que podía controlar: su mente y sus acciones. La creencia en la suerte también puede ser un mecanismo de defensa para justificar la inacción o el fracaso. Es más fácil culpar a la suerte que enfrentar nuestras propias limitaciones o errores. Sin embargo, esta mentalidad es contraproducente y te impide tomar el control de tu vida. En lugar de resignarte a la mala suerte, adopta una mentalidad proactiva. Identifica las áreas en las que puedes mejorar y trabaja constantemente en ellas. La clave para desmontar el mito de la suerte es la autorreflexión y la planificación. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus experiencias pasadas. ¿Cuántas veces has atribuido un fracaso a la mala suerte? ¿Y cuántas de esas veces podrías haber hecho algo diferente para cambiar el resultado? Este ejercicio te permitirá ver patrones y comprender que, en la mayoría de los casos, tienes más control del que crees. La historia está llena de ejemplos de personas que han logrado grandes cosas no por suerte, sino por su determinación y perseverancia. Thomas Edison, el famoso inventor, fracasó miles de veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. ¿Fue suerte lo que lo llevó al éxito? Definitivamente no. Fue su persistencia y su capacidad para aprender de cada intento fallido. Si hubiera esperado a que la suerte estuviera de su lado, probablemente nunca habría logrado su objetivo. Además, es fundamental rodearte de personas que compartan esta mentalidad. Busca mentores y colegas que valoren el trabajo arduo y la preparación. Estas personas no solo te inspirarán, sino que también te ayudarán a identificar oportunidades y te apoyarán en tu camino hacia el éxito. El desarrollo de habilidades es otro componente crucial. La educación y la capacitación continua te proporcionan las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades. En lugar de confiar en la suerte, invierte en tu propio crecimiento personal y profesional. Aprende nuevas habilidades, mantente actualizado en tu campo y busca constantemente maneras de mejorar. No te desanimes por los fracasos temporales. Recuerda que cada contratiempo es una oportunidad para aprender y crecer. La suerte puede jugar un papel menor en el éxito, pero es tu determinación y tu capacidad para adaptarte y perseverar lo que realmente marcará la diferencia. La suerte es una ilusión que a menudo utilizamos para justificar nuestra falta de éxito. Lo que realmente necesitas es preparación, autorreflexión, desarrollo de habilidades y perseverancia. Al adoptar una mentalidad proactiva y enfocarte en lo que puedes controlar, estarás en una posición mucho mejor
para aprovechar las oportunidades y lograr tus objetivos. Deja de esperar a que la suerte toque tu puerta y toma el control de tu destino. 2. El poder de la acción. ¿Te has encontrado alguna vez esperando pacientemente a que las cosas cambien por sí solas? Muchos de nosotros caemos en la trampa de la inacción, creyendo que si esperamos lo suficiente, la situación mejorará mágicamente. Pero la verdad es que la verdadera magia ocurre cuando tomas acción. Y esa es una de las enseñanzas más poderosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Tomemos como ejemplo a Marco Aurelio. En sus meditaciones, Marco Aurelio enfatizaba la importancia de actuar según nuestros principios y valores, sin esperar a que las circunstancias externas sean perfectas. Esta lección se aplica a cada uno de nosotros. No necesitas esperar a que todas las condiciones sean ideales para dar un paso hacia adelante. La acción en sí misma es lo que genera las oportunidades. Piénsalo de esta manera. Cada pequeña acción que tomas es como una piedra lanzada a un estanque. Puede parecer insignificante al principio, pero esas ondas se propagan, creando un impacto mucho mayor del que imaginabas. A veces, lo único que necesitas es ese primer paso para desencadenar una serie de eventos positivos. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que una decisión aparentemente pequeña llevó a una serie de cambios significativos en tu vida? Tal vez fue la decisión de asistir a un evento donde conociste a alguien que se convirtió en un gran amigo o mentor. O tal vez fue la elección de empezar un pequeño proyecto que eventualmente se convirtió en algo mucho más grande. Estas situaciones nos muestran que tomar acción, por pequeña que sea, puede abrir un mundo de oportunidades. La clave para aprovechar el poder de la acción es romper el ciclo de la procrastinación. La procrastinación, a menudo alimentada por el miedo al fracaso o la incertidumbre, nos mantiene estancados. Para combatir esto, establece metas claras y alcanzables. Divide tus objetivos grandes en pasos más pequeños y manejables. Al hacerlo, cada acción que tomes te acercará un poco más a tu meta final. Además, es importante adoptar una mentalidad de aprendizaje. No todas las acciones resultarán en éxitos inmediatos, y eso está bien. Cada paso dado, independientemente del resultado, es una oportunidad para aprender y crecer. Los errores y los fracasos son parte del proceso. Como decía Séneca, otro filósofo estoico, los errores son parte del camino hacia la sabiduría. La acción te enseña más que la inacción, y cada intento fallido te acerca un poco más al éxito. Un componente esencial del poder de la acción es la autodisciplina. La disciplina no se trata solo de trabajar arduamente, sino de mantener la consistencia y el compromiso con tus objetivos a largo plazo. La consistencia crea hábitos, y los hábitos construyen el camino hacia el éxito. Establece una rutina que te permita avanzar continuamente, incluso en los días en que la motivación esté baja. Rodéate de personas que también valoren la acción y el progreso. Un entorno de apoyo puede ser un gran impulso para mantenerte enfocado y motivado. Comparte tus metas con amigos o familiares que te animen y te responsabilicen. La energía positiva y el aliento mutuo pueden hacer una gran diferencia en tu viaje hacia el cambio. No esperes a que las cosas cambien por sí solas. Da el primer paso y observa cómo se abren las puertas de las oportunidades. Con una mentalidad de aprendizaje, autodisciplina y el apoyo de tu entorno, puedes transformar tus sueños en realidad. Estás listo para dar ese primer paso y activar tu poder. 3. La preparación es la clave. ¿Qué sucede cuando la oportunidad toca tu puerta pero no estás preparado?
La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo radica en la preparación. Séneca, el célebre filósofo estoico, nos ofrece una sabiduría invaluable sobre la importancia de estar listos para aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Vamos a explorar sus enseñanzas y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida para preparar nuestra mente y nuestros hábitos para recibir lo que deseamos. Séneca solía decir: la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Esta afirmación resalta que la suerte no es algo mágico o aleatorio, sino el resultado de estar preparado para actuar en el momento adecuado. Para Séneca, la preparación era una virtud clave que permitía a los individuos enfrentar cualquier desafío con confianza y resiliencia. Para empezar, es esencial cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo. Séneca creía firmemente en la educación y la automejora como bases fundamentales para la preparación. No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria. Así que, dedica tiempo cada día a leer, estudiar y reflexionar sobre tus experiencias. Busca siempre maneras de mejorar y expandir tus habilidades. Esta práctica constante te mantendrá alerta y listo para cualquier oportunidad que se presente. Además de la educación, la autorreflexión es crucial. Séneca recomendaba tomar un tiempo cada noche para reflexionar sobre el día. Pregúntate: ¿qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Estoy avanzando hacia mis metas? Esta práctica te permitirá identificar áreas de mejora y ajustar tus acciones en consecuencia. La autorreflexión te ayuda a mantener el enfoque y la claridad sobre lo que realmente deseas alcanzar. La planificación también juega un papel vital en la preparación. Séneca aconsejaba establecer metas claras y diseñar un plan detallado para alcanzarlas. Sin un plan, es fácil perderse en la rutina diaria y dejar pasar las oportunidades. Define tus objetivos a corto y largo plazo y desglósalos en pasos manejables. Cada día, trabaja en esas pequeñas tareas que te acercan a tu meta. La planificación no solo te proporciona una hoja de ruta, sino que también te mantiene motivado y en el camino correcto. La autodisciplina es otro principio estoico fundamental para la preparación. Séneca creía que la autodisciplina era esencial para desarrollar la fuerza de voluntad necesaria para mantener el compromiso con nuestras metas. Establece una rutina diaria que incluya tiempo para el estudio, el trabajo y el cuidado personal. Cumple con tu horario, incluso cuando no te sientas motivado. La autodisciplina te permitirá mantenerte constante en tus esfuerzos y superar los momentos difíciles. El desapego es igualmente importante. Séneca enseñaba que debemos aprender a manejar nuestras expectativas y aceptar que no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Al desapegarnos de los resultados específicos, podemos centrarnos en lo que realmente importa: el proceso. El desapego nos permite mantener la calma y la perseverancia, incluso cuando las cosas no salen según lo planeado. Esta actitud nos prepara para adaptarnos y aprovechar las oportunidades de manera efectiva. Séneca valoraba las relaciones que enriquecen y fortalecen. Busca amigos, mentores y colegas que compartan tus valores y te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo. Estas personas pueden ofrecerte perspectivas valiosas, apoyo emocional y oportunidades que quizás no habrías descubierto por tu cuenta. Siguiendo las enseñanzas de Séneca, puedes cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo, practicar la autorreflexión, planificar tus metas, desarrollar la autodisciplina, desapegarte de los resultados y rodearte de una comunidad de apoyo. Al hacerlo, estarás listo para recibir y aprovechar las oportunidades que la vida te ofrece.
Si quieres recibir más mensajes poderosos como este, comenta "Lo quiero" y suscríbete al canal para no perderte nada. 4. El secreto de las decisiones. Cada decisión que tomas te acerca más o te aleja de tus metas. Pero, ¿sabías que las decisiones que más importan son las que tomas en los momentos más difíciles? Los estoicos nos han enseñado valiosas lecciones sobre la importancia de las decisiones y cómo abordarlas con claridad y propósito. Séneca nos recuerda que la vida está llena de momentos de incertidumbre y desafíos. En esos momentos, nuestras decisiones pueden definir nuestro camino. Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta enseñanza subraya que la dificultad no debe paralizarnos, sino impulsarnos a actuar con determinación. Primero, es crucial entender el valor de la autorreflexión. En momentos de decisión, tómate un tiempo para reflexionar sobre tus verdaderas prioridades y valores. Pregúntate, ¿esta decisión me acerca a mis metas o me aleja de ellas? La autorreflexión te proporciona claridad y te ayuda a alinear tus decisiones con tus objetivos a largo plazo. Séneca enseñaba que conocer nuestras propias motivaciones y deseos es fundamental para tomar decisiones sabias. Además, aprender a manejar nuestras emociones es esencial. Las decisiones tomadas en momentos de alta carga emocional pueden ser impulsivas y a menudo contraproducentes. Séneca enfatizaba la importancia de la tranquilidad y la serenidad al tomar decisiones. El hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Practicar la calma y evaluar las situaciones de manera objetiva te permitirá tomar decisiones más racionales y efectivas. Otro aspecto clave es el desapego de los resultados. Los estoicos nos enseñan que debemos centrarnos en el proceso y no en el resultado final. Cuando tomas una decisión, hazlo con la mejor intención y con base en la información disponible, pero no te obsesiones con el resultado. Este enfoque te permitirá adaptarte y ajustar tu rumbo si es necesario, sin sentirte abrumado por el miedo al fracaso. La preparación es también fundamental. A menudo, las decisiones difíciles requieren un conocimiento y una preparación adecuados. Séneca decía, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Invierte tiempo en aprender y prepararte para que cuando lleguen esos momentos decisivos estés listo para tomar la mejor decisión posible. La autodisciplina juega un papel crucial en la toma de decisiones. Mantener una rutina y unos hábitos sólidos te proporciona la estabilidad necesaria para enfrentar los momentos difíciles. Séneca valoraba la autodisciplina como una herramienta para fortalecer la voluntad y mantener el enfoque en nuestras metas. La consistencia en tus acciones te permitirá tomar decisiones más alineadas con tus objetivos a largo plazo. Consulta a personas de confianza que puedan ofrecerte perspectivas valiosas y objetivas. Séneca creía en el valor de la sabiduría compartida y la importancia de aprender de los demás. No estás solo en este camino. Busca el consejo y el apoyo de aquellos que te rodean. En resumen, el secreto de las decisiones radica en la autorreflexión, el manejo de las emociones, el desapego de los resultados, la preparación, la autodisciplina y el apoyo de una comunidad. Siguiendo estas enseñanzas estoicas, puedes tomar decisiones que transformen tu vida y te acerquen a tus metas, incluso en los momentos más difíciles. 5. Dejar de esperar. Un cambio radical. ¿Y si te dijera que esperar es la razón por la que no avanzas? Vivimos en un mundo donde la procrastinación y la espera pueden convertirse en hábitos peligrosos. A menudo pasamos más tiempo esperando que actuando, pensando que en algún momento perfecto
Las circunstancias se alinearán mágicamente y todo saldrá bien. Pero la realidad es que este momento perfecto rara vez llega. Es momento de dejar atrás la espera y tomar el control de lo que realmente deseas. La espera nos da una falsa sensación de comodidad y seguridad. Nos permite postergar decisiones difíciles y acciones necesarias con la excusa de que aún no es el momento adecuado. Sin embargo, esta mentalidad nos atrapa en un ciclo de inacción. Séneca escribió: mientras perdemos nuestro tiempo vacilando y posponiendo, la vida se apresura. Esta frase subraya la urgencia de actuar y no dejar que las oportunidades se desvanezcan ante nosotros. Para romper este ciclo de espera, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En lugar de esperar a que las condiciones sean perfectas, debemos adoptar una actitud de acción inmediata. Pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy, ahora mismo, que me acerque a mis metas? A veces, incluso el paso más pequeño puede generar un impacto significativo. La acción crea momentum y cada pequeño logro fortalece tu confianza y motivación. Séneca también nos enseña la importancia de la autodisciplina. La autodisciplina no se trata solo de trabajar arduamente, sino de mantener la consistencia y el compromiso con tus objetivos a largo plazo. Establece una rutina diaria que te permita avanzar continuamente hacia tus metas, sin importar las circunstancias externas. La consistencia en tus acciones es lo que construirá el camino hacia el éxito. El desapego es otra herramienta poderosa en el arsenal estoico. Aprender a desapegarte de la necesidad de perfección te libera para tomar acción. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El miedo al fracaso o a cometer errores nos paraliza, pero si aceptamos que el error es parte del proceso de aprendizaje, podremos avanzar con mayor libertad y confianza. Un aspecto esencial del cambio radical es la autorreflexión. Tómate un tiempo cada día para evaluar tus acciones y decisiones. ¿Estás avanzando o simplemente ocupándote en tareas que no te acercan a tus objetivos? La autorreflexión te permite ajustar tu rumbo y asegurarte de que cada acción tenga un propósito claro. Séneca recomendaba este ejercicio de reflexión diaria para mantener la claridad y el enfoque. Además, busca el apoyo de una comunidad que comparta tus objetivos y valores. Rodéate de personas que te inspiren y te impulsen a ser tu mejor versión. Estas relaciones no solo te proporcionarán apoyo emocional, sino que también te ofrecerán nuevas perspectivas y oportunidades que quizás no habrías descubierto por tu cuenta. Recuerda que el cambio comienza con la decisión de actuar. No necesitas esperar a que todo sea perfecto para dar el primer paso. La vida es demasiado corta para quedarse esperando. Como decía Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Aprovecha cada momento y haz que cada día cuente. Dejar de esperar es un cambio radical que requiere un cambio de mentalidad, autodisciplina, desapego, autorreflexión y el apoyo de una comunidad. Al adoptar estos principios, podrás tomar el control de tu vida y avanzar hacia tus objetivos con determinación y confianza. Deja de esperar y comienza a actuar hoy mismo. 6. Mentalidad de éxito. ¿Sabías que la forma en que piensas determina lo que atraes? La mentalidad es todo, y cambiarla puede ser el primer paso para transformar tu vida. La filosofía estoica, especialmente las enseñanzas de Séneca, nos proporciona herramientas valiosas para desarrollar una mentalidad de éxito. Vamos a explorar cómo cambiar tu mentalidad para que te impulse hacia el éxito que deseas. Séneca nos enseña que nuestra percepción de los eventos es lo que realmente importa, no los eventos en sí.
En sus cartas a Lucilio, escribe: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Esta perspectiva nos anima a enfrentarnos a los desafíos con valentía, en lugar de evitarlos por miedo al fracaso. La mentalidad de éxito comienza con la creencia de que puedes superar los obstáculos y aprender de ellos. El primer paso para cambiar tu mentalidad es practicar la autorreflexión. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre tus pensamientos y creencias. Pregúntate: ¿mis pensamientos me están impulsando hacia mis metas o me están frenando? La autorreflexión te permite identificar patrones de pensamiento negativo y reemplazarlos con afirmaciones positivas y constructivas. Al tomar conciencia de tus pensamientos, puedes empezar a reprogramar tu mente para el éxito. Adoptar una mentalidad de crecimiento es esencial. Carol Dweck, psicóloga de renombre, ha demostrado que las personas con una mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades y talentos pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la perseverancia. Esto está en línea con las enseñanzas estoicas. Séneca decía: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, enfócate en lo que puedes mejorar y crecer. Otro aspecto clave es la visualización. Imagina regularmente el éxito que deseas alcanzar. Séneca enfatizaba la importancia de la visualización en sus escritos, sugiriendo que visualizar el éxito puede ayudarte a mantenerte motivado y enfocado. La visualización no solo te prepara mentalmente para el éxito, sino que también te ayuda a identificar los pasos necesarios para alcanzar tus metas. La autodisciplina es crucial para mantener una mentalidad de éxito. Establece una rutina diaria que te permita trabajar de manera constante hacia tus objetivos. Séneca valoraba la autodisciplina como una virtud esencial para el crecimiento personal. Mantente comprometido con tus metas, incluso cuando enfrentes dificultades. La consistencia en tus esfuerzos es lo que finalmente te llevará al éxito. Practica la gratitud y el desapego. Séneca enseñaba que debemos aprender a apreciar lo que tenemos y a desapegarnos de lo que no podemos controlar. La gratitud te ayuda a enfocarte en los aspectos positivos de tu vida, mientras que el desapego te permite liberarte del miedo al fracaso y de las expectativas externas. Este equilibrio te permitirá mantener una mentalidad positiva y resiliente, incluso en los momentos difíciles. Rodearte de una comunidad de apoyo también es fundamental. Busca amigos, mentores y colegas que compartan tu mentalidad de éxito y te impulsen a ser tu mejor versión. Séneca creía en el poder de la sabiduría compartida y la importancia de aprender de los demás. Un entorno de apoyo puede ofrecerte nuevas perspectivas, inspiración y motivación para seguir adelante. La mentalidad de éxito no es solo una cuestión de pensamiento, sino también de acción. Séneca decía: la vida es como una obra de teatro. No es la duración, sino la excelencia de los actores lo que importa. Toma decisiones valientes, enfrenta tus miedos y trabaja con determinación hacia tus objetivos. Cambiar tu mentalidad para que te impulse al éxito requiere autorreflexión, adopción de una mentalidad de crecimiento, visualización, autodisciplina, gratitud, desapego y el apoyo de una comunidad. Siguiendo estas enseñanzas estoicas, puedes desarrollar una mentalidad que te lleve a alcanzar tus metas y vivir una vida plena y satisfactoria. 7. El poder del autoconocimiento. ¿Te conoces realmente? En un mundo lleno de ruido y distracciones, el autoconocimiento se ha convertido en una herramienta esencial para vivir de manera auténtica y alineada con nuestros verdaderos propósitos. El viaje hacia el autoconocimiento
no solo nos permite entender nuestras fortalezas y debilidades, sino que también nos proporciona la claridad necesaria para tomar decisiones que reflejen nuestras aspiraciones más profundas. Séneca solía enfatizar la importancia del autoconocimiento en sus escritos. Una de sus frases más célebres es: retírate a ti mismo tanto como puedas, conversa con tus pensamientos y consulta tu propio carácter. Para Séneca, el autoconocimiento era una práctica diaria, una introspección constante que permitía a las personas vivir en armonía con sus verdaderos deseos y valores. El primer paso hacia el autoconocimiento es la autorreflexión. Dedica tiempo cada día a estar solo contigo mismo, sin distracciones. Reflexiona sobre tus acciones, pensamientos y emociones. Pregúntate: ¿qué motiva mis decisiones? ¿Qué me hace feliz o infeliz? Esta práctica te ayudará a identificar patrones en tu comportamiento y a comprender mejor tus reacciones ante diferentes situaciones. También es crucial reconocer y aceptar tanto tus fortalezas como tus debilidades. Todos tenemos habilidades y talentos únicos, así como áreas en las que necesitamos mejorar. Séneca nos recuerda que la mayor desgracia es no conocerte a ti mismo. Aceptar tus debilidades no significa conformarte con ellas, sino reconocerlas como oportunidades para el crecimiento personal. Al mismo tiempo, celebrar tus fortalezas te permitirá utilizar tus capacidades al máximo. Otra herramienta poderosa para el autoconocimiento es el feedback de los demás. No te aísles en tu propio juicio. Busca la opinión de amigos, familiares o colegas de confianza. A menudo, los demás pueden ofrecerte perspectivas valiosas sobre ti mismo que quizás no habías considerado. Séneca creía en la importancia de aprender de los demás y valoraba la sabiduría compartida. La meditación y la práctica de la atención plena también pueden ser extremadamente beneficiosas. Estas prácticas te ayudan a estar presente en el momento y a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. La meditación regular puede mejorar tu claridad mental y ayudarte a desarrollar una comprensión más profunda de ti mismo. Séneca enseñaba que la mente que está ansiosa por futuros eventos es miserable. La atención plena te permite liberar la ansiedad y enfocarte en el presente. Además, el autoconocimiento requiere una disposición constante para el aprendizaje y el crecimiento. No te conformes con lo que ya sabes de ti mismo. Explora nuevas experiencias, desafía tus límites y mantente abierto a la evolución personal. La vida es un proceso continuo de descubrimiento y automejora. Séneca nos recuerda que la vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Cada experiencia, ya sea buena o mala, puede ser una oportunidad para aprender más sobre ti mismo. Alinear tus decisiones con tu verdadero propósito es el resultado natural del autoconocimiento. Cuando comprendes quién eres y lo que realmente valoras, tomar decisiones se vuelve más sencillo y significativo. No se trata solo de alcanzar metas externas, sino de vivir de manera congruente con tus principios y aspiraciones internas. Séneca decía: fija tu rumbo a una meta y manténlo. El autoconocimiento te proporciona la brújula interna necesaria para navegar por la vida con confianza y propósito. El poder del autoconocimiento reside en la autorreflexión, la aceptación de tus fortalezas y debilidades, el feedback de los demás, la meditación, la disposición para el aprendizaje y la alineación de tus decisiones con tu verdadero propósito. Al emprender este viaje hacia el interior, te atreves a mirar dentro de ti mismo y a descubrir la verdadera esencia de quién eres. 8. Las oportunidades están frente a ti. A menudo, las oportunidades están justo frente a nosotros, pero no las vemos.
Esto puede deberse a que estamos demasiado enfocados en la suerte, esperando ese golpe fortuito del destino que cambie nuestra situación de la noche a la mañana. Sin embargo, la verdad es que las oportunidades están siempre presentes y la clave es aprender a reconocerlas y aprovecharlas. Séneca nos ofrece valiosas enseñanzas sobre cómo identificar y aprovechar estas oportunidades. Una de las frases más poderosas de Séneca es: la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Esta cita subraya que la suerte no es un evento mágico, sino el resultado de estar preparados para reconocer y actuar sobre las oportunidades cuando se presentan. La preparación y la atención son esenciales para aprovechar al máximo cada momento. El primer paso para reconocer las oportunidades es cambiar nuestra mentalidad. En lugar de esperar a que la suerte toque nuestra puerta, debemos adoptar una actitud proactiva. Pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy para acercarme a mis metas? Esta mentalidad te permitirá estar siempre alerta y listo para actuar. La autorreflexión diaria es una herramienta poderosa para mantener esta mentalidad. Dedica unos minutos cada noche a reflexionar sobre tu día y a identificar oportunidades que quizás pasaste por alto. Otro aspecto crucial es mantener la mente abierta y flexible. Las oportunidades a menudo no llegan de la manera que esperamos. Séneca enseñaba la importancia de estar abiertos a diferentes posibilidades y de no aferrarnos a un único camino. A veces, lo que parece un desvío puede llevarnos a nuevas y emocionantes oportunidades que nunca habríamos considerado. Mantén una actitud receptiva y busca el aprendizaje en cada situación. La preparación es fundamental para reconocer y aprovechar las oportunidades. Séneca enfatizaba la importancia de la educación y el crecimiento personal. Invierte tiempo en desarrollar tus habilidades y conocimientos. Cuanto más preparado estés, más fácil será identificar y aprovechar las oportunidades que se presenten. No se trata solo de adquirir conocimientos teóricos, sino de aplicarlos en la vida real. La autodisciplina también juega un papel vital. Establecer y mantener hábitos consistentes te permitirá estar siempre listo para actuar. Séneca valoraba la autodisciplina como una virtud esencial para el éxito. Mantén una rutina que te ayude a avanzar hacia tus metas, incluso en los días en que la motivación esté baja. La consistencia en tus esfuerzos te preparará para aprovechar las oportunidades cuando se presenten. El desapego es otro principio estoico que puede ayudarte a reconocer las oportunidades. Séneca nos enseñaba a desapegarnos de las expectativas y resultados específicos. Al hacerlo, podemos ver las cosas con mayor claridad y reconocer oportunidades que de otro modo pasaríamos por alto. El desapego nos permite actuar sin el peso del miedo al fracaso o al rechazo, lo que nos hace más abiertos a nuevas posibilidades. Además, busca el feedback y las perspectivas de los demás. Rodéate de personas que puedan ofrecerte puntos de vista diferentes y que te desafíen a ver más allá de tu zona de confort. Séneca creía en la importancia de aprender de los demás y valoraba la sabiduría compartida. Las opiniones de personas de confianza pueden ayudarte a identificar oportunidades que quizás no habrías visto por ti mismo. Las oportunidades están siempre frente a ti. La clave para reconocerlas y aprovecharlas radica en cambiar tu mentalidad, mantenerte preparado, practicar la autorreflexión, mantener la mente abierta y flexible, cultivar la autodisciplina, desapegarte de resultados específicos y buscar el feedback de los demás. Siguiendo estos principios, podrás identificar y aprovechar las oportunidades que están al alcance de tu mano y avanzar hacia tus metas con confianza y determinación. 9. La fuerza de la persistencia. El camino hacia el éxito no siempre es fácil.
De hecho, está plagado de desafíos, obstáculos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, hay una clave que puede hacer una gran diferencia en tu viaje: la persistencia. La capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra, es una de las herramientas más poderosas que puedes tener a tu disposición. Vamos a explorar cómo mantener la motivación y avanzar con determinación, inspirándonos en las enseñanzas del estoico Séneca. Séneca nos enseñaba que la persistencia es una virtud fundamental. En sus cartas afirmaba: la vida es como una obra de teatro. No es la duración, sino la excelencia de los actores lo que importa. Esta metáfora nos recuerda que la calidad de nuestras acciones y nuestra determinación son más importantes que el tiempo que dediquemos a ellas. La persistencia nos permite mantener la excelencia en nuestros esfuerzos, sin importar cuánto tiempo tome alcanzar nuestras metas. El primer paso para desarrollar la persistencia es tener un propósito claro. Séneca creía que tener un objetivo bien definido nos proporciona la motivación necesaria para seguir adelante. Pregúntate: ¿qué es lo que realmente quiero lograr? ¿Por qué es importante para mí? Tener una visión clara de tus metas te permitirá mantenerte enfocado y motivado, incluso en los momentos más difíciles. La autorreflexión es una herramienta poderosa para fortalecer la persistencia. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre tus acciones y avances. Pregúntate: ¿qué hice hoy para acercarme a mi meta? ¿Qué obstáculos enfrenté y cómo los superé? Esta práctica te ayudará a reconocer tus logros y a identificar áreas de mejora. Séneca recomendaba la autorreflexión como una forma de mantener la claridad y el propósito en nuestras vidas. La autodisciplina es crucial para mantener la persistencia. Establece una rutina diaria que te permita trabajar de manera constante hacia tus objetivos. Séneca valoraba la autodisciplina como una virtud esencial para el crecimiento personal. Cumple con tu horario, incluso cuando no te sientas motivado. La consistencia en tus esfuerzos es lo que te permitirá avanzar paso a paso hacia el éxito. El manejo de las emociones también es esencial. Séneca nos enseñaba a mantener la calma y la serenidad en momentos de dificultad. En lugar de dejarnos llevar por la frustración o la desesperación, debemos aprender a ver los desafíos como oportunidades para crecer. Practica la paciencia y la resiliencia, y recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer tu determinación. El apoyo de una comunidad también puede ser un gran impulso para la persistencia. Rodéate de personas que compartan tus valores y metas, y que te animen a seguir adelante. Séneca creía en el poder de la sabiduría compartida y valoraba las relaciones que nos fortalecen. Busca amigos, mentores y colegas que te inspiren a ser tu mejor versión y que te apoyen en tu viaje hacia el éxito. El desapego es otro principio estoico que puede ayudarte a mantener la persistencia. Aprende a desapegarte de los resultados inmediatos y a enfocarte en el proceso. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Al desapegarnos de las expectativas y centrarnos en el presente, podemos mantenernos motivados y perseverar, incluso cuando los resultados no sean visibles de inmediato. La fuerza de la persistencia radica en tener un propósito claro, practicar la autorreflexión, cultivar la autodisciplina, manejar las emociones, buscar el apoyo de una comunidad y practicar el desapego. Siguiendo estas enseñanzas estoicas, podrás mantener la motivación y avanzar con determinación, incluso cuando todo parece estar en contra. La persistencia es la clave para convertir tus sueños en realidad y alcanzar el éxito que deseas. Si crees que pequeños pasos pueden llevar a grandes cambios,
dale like y comparte con aquellos que crees que pueden beneficiarse de esta sabiduría. 10. ¿Cómo convertir los fracasos en éxito? ¿Te asusta el fracaso? Debería, pero no por las razones que piensas. A menudo, el fracaso es visto como algo negativo, una señal de que hemos fallado y debemos detenernos. Pero la realidad es que el fracaso es solo una lección disfrazada. Cambiar tu perspectiva sobre el fracaso y aprender a usarlo como un trampolín hacia el éxito puede transformar tu vida. Séneca nos ofrece una valiosa perspectiva sobre el fracaso. En sus escritos afirmaba: el fracaso es el condimento que da sabor al éxito. Esta cita nos invita a ver el fracaso no como un obstáculo insuperable, sino como una parte esencial del viaje hacia el éxito. Cada fracaso nos enseña algo nuevo y nos prepara mejor para enfrentar futuros desafíos. El primer paso para convertir los fracasos en éxito es cambiar tu mentalidad. En lugar de ver el fracaso como el fin del camino, míralo como una oportunidad para aprender y crecer. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo hacer de manera diferente la próxima vez? La autorreflexión es crucial en este proceso. Dedica tiempo a analizar tus fracasos y a identificar las lecciones que puedes extraer de ellos. Séneca nos recordaba que el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. No te adelantes a los fracasos, sino utilízalos a tu favor. El desapego es otra herramienta poderosa. Los estoicos nos enseñan a desapegarnos de los resultados y a centrarnos en el proceso. El miedo al fracaso a menudo surge de nuestra necesidad de controlar y prever el resultado de nuestras acciones. Practica el desapego aceptando que no siempre podemos controlar los resultados, pero sí podemos controlar nuestros esfuerzos y nuestra actitud. Como decía Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Atrévete a enfrentar el fracaso con valentía. La autodisciplina también juega un papel fundamental. La persistencia y la constancia son claves para superar el fracaso y convertirlo en éxito. Séneca valoraba la autodisciplina como una virtud esencial para el crecimiento personal. Mantén un enfoque constante en tus objetivos y no te dejes desanimar por los contratiempos. Cada pequeño paso que das te acerca a tu meta, incluso si implica superar numerosos fracasos en el camino. Rodearte de una comunidad de apoyo es igualmente importante. Busca personas que entiendan el valor del fracaso y que te animen a seguir adelante. Séneca creía en el poder de la sabiduría compartida y valoraba las relaciones que nos fortalecen. Habla con amigos, mentores y colegas sobre tus fracasos y las lecciones que has aprendido. Su apoyo y sus perspectivas pueden ayudarte a ver el fracaso desde un ángulo diferente y a mantener la motivación. Otro aspecto clave es la adaptación. Aprende a adaptarte rápidamente a las nuevas circunstancias y a utilizar el conocimiento adquirido de los fracasos para mejorar tu enfoque. Séneca enseñaba que la vida es como una obra de teatro. No es la duración, sino la excelencia de los actores, lo que importa. La excelencia viene de nuestra capacidad para aprender y mejorar constantemente, incluso en medio del fracaso. Recuerda celebrar tus fracasos como parte de tu viaje hacia el éxito. Cada fracaso superado es una victoria en sí misma, una prueba de tu resiliencia y determinación. Séneca nos enseñaba a ver el valor en cada experiencia, afirmando que la vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Reflexiona sobre tus fracasos, aprende de ellos y sigue adelante con una actitud positiva. Convertir los fracasos en éxito requiere un cambio de mentalidad, la práctica del desapego, la autodisciplina, el apoyo de una comunidad, la capacidad de adaptación y la celebración de cada paso en el camino.
Siguiendo estas enseñanzas estoicas, puedes transformar los fracasos en valiosas lecciones que te impulsen hacia el éxito y te permitan alcanzar tus metas con confianza y determinación. 11. El mito de la suerte y la fortuna. ¿Realmente existe la suerte? A menudo escuchamos historias de personas que han logrado grandes cosas gracias a lo que parece ser un golpe de suerte. Pero, ¿y si te dijera que lo que llamamos suerte no es más que una combinación de preparación, oportunidad y acción? Esta perspectiva puede cambiar radicalmente cómo abordas tus metas y desafíos. Séneca decía: la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Esta cita revela una verdad profunda. La suerte no es un fenómeno mágico que ocurre sin razón, sino el resultado de estar preparado y dispuesto a actuar cuando surge una oportunidad. Uno de los grandes mitos es que la suerte es algo externo que no podemos controlar. Sin embargo, lo que realmente distingue a las personas exitosas es su capacidad para prepararse constantemente y estar siempre listas para aprovechar las oportunidades. La preparación implica desarrollar tus habilidades, adquirir conocimientos y mejorar continuamente. Séneca valoraba la educación y el crecimiento personal como pilares fundamentales para la vida. Dedica tiempo cada día a aprender algo nuevo, a perfeccionar tus habilidades y a reflexionar sobre tus experiencias. La oportunidad, por otro lado, no siempre llega de manera obvia. A menudo, las oportunidades están disfrazadas de desafíos o problemas. Séneca enseñaba que debemos estar atentos y mantener una mente abierta para identificar estas oportunidades ocultas. La capacidad de ver el potencial en cada situación es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica. No te cierres a nuevas experiencias solo porque parecen difíciles o incómodas. Cada desafío puede ser una oportunidad disfrazada. La acción es el componente final que convierte la preparación y la oportunidad en lo que llamamos suerte. Séneca decía: la vida es larga si sabes cómo usarla. Esta frase nos recuerda que el tiempo es un recurso valioso y que debemos actuar para aprovecharlo al máximo. La procrastinación y la inacción son enemigas del éxito. No esperes a que las condiciones sean perfectas para empezar. Da el primer paso y sigue avanzando. La acción constante y deliberada te permitirá crear tu propia suerte. Creer ciegamente en la suerte puede limitar tus posibilidades. Cuando atribuyes tu éxito o fracaso a la suerte, te quitas la responsabilidad de tus acciones y decisiones. Este pensamiento puede llevar a la complacencia y la inacción. Séneca nos enseñaba la importancia de tomar el control de nuestra vida y ser responsables de nuestras decisiones. Adopta una mentalidad proactiva y asume la responsabilidad de tu propio destino. El desapego es otra enseñanza estoica que puede ayudarte a superar la creencia en la suerte. Aprender a desapegarte de los resultados y a centrarte en el proceso te permitirá mantener la calma y la determinación, incluso cuando las cosas no salgan según lo planeado. Séneca enseñaba que debemos aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos. Este enfoque te permitirá mantener la resiliencia y la perseverancia en el camino hacia tus metas. Busca personas que valoren la preparación, la oportunidad y la acción, y que te inspiren a seguir adelante. Séneca creía en el poder de la sabiduría compartida y valoraba las relaciones que nos fortalecen. Una comunidad de apoyo puede ofrecerte nuevas perspectivas y motivación para seguir adelante. El mito de la suerte y la fortuna es una idea limitante que puede impedirte alcanzar tu verdadero potencial. La suerte no es un fenómeno mágico, sino el resultado de la preparación, la oportunidad y la acción. Siguiendo las enseñanzas de Séneca, puedes adoptar una mentalidad proactiva,
asumir la responsabilidad de tu vida, desapegarte de los resultados y rodearte de una comunidad de apoyo. De esta manera estarás en una posición mucho mejor para aprovechar las oportunidades y alcanzar tus metas con confianza y determinación. 12. El secreto de los grandes logros. Los grandes logros no ocurren por accidente. Detrás de cada éxito monumental hay una fórmula que, aunque a menudo subestimada, es extremadamente poderosa. Una combinación de hábitos simples y consistentes. Esta fórmula es accesible para todos y es la clave que utilizan las personas exitosas para alcanzar lo imposible. Séneca nos ofrece una perspectiva invaluable sobre cómo construir grandes logros a través de hábitos diarios. Una de sus citas más conocidas es: "El alma se educa más con los hábitos que con las enseñanzas". Esta afirmación resalta que nuestras acciones diarias, aunque pequeñas, tienen un impacto significativo en nuestra vida y en nuestras metas. El primer paso para lograr grandes cosas es identificar los hábitos que apoyarán tus objetivos. Pregúntate: ¿qué pequeñas acciones puedo incorporar en mi rutina diaria que me acerquen a mis metas? Estos hábitos deben ser específicos y alcanzables. Por ejemplo, si tu meta es mejorar tu salud, un hábito simple podría ser caminar 30 minutos al día. Si deseas mejorar tus habilidades, podrías dedicar 15 minutos cada día a la lectura o a la práctica de una nueva habilidad. La clave es ser constante y mantener estos hábitos, incluso cuando parezcan insignificantes en el momento. La autodisciplina es crucial para mantener estos hábitos. Séneca valoraba la autodisciplina como una virtud esencial para el crecimiento personal y el éxito. Establecer una rutina diaria y cumplir con ella requiere esfuerzo y determinación. Pero con el tiempo, estos hábitos se convertirán en una parte natural de tu vida. La consistencia es lo que construye el camino hacia los grandes logros. Otro aspecto importante es la autorreflexión. Dedica tiempo regularmente a evaluar tus hábitos y su impacto en tus objetivos. Pregúntate: ¿estoy avanzando hacia mis metas? ¿Hay algún hábito que necesite ajustar o mejorar? La autorreflexión te permitirá hacer ajustes necesarios y asegurarte de que estás en el camino correcto. Séneca recomendaba la reflexión diaria para mantener la claridad y el enfoque en nuestras acciones. El desapego es otro principio estoico que puede ayudarte a mantener tus hábitos. Aprender a desapegarte de los resultados inmediatos y a enfocarte en el proceso te permitirá mantener la motivación y la perseverancia. Séneca enseñaba que no debemos obsesionarnos con el éxito instantáneo, sino disfrutar del viaje y aprender de cada experiencia. Esta actitud te permitirá mantener tus hábitos a largo plazo, incluso cuando los resultados no sean visibles de inmediato. Además, rodéate de una comunidad de apoyo. Busca amigos, mentores y colegas que compartan tus objetivos y que te animen a seguir adelante. Séneca creía en el poder de la sabiduría compartida y valoraba las relaciones que nos fortalecen. El apoyo de una comunidad puede proporcionar motivación adicional y ayudarte a mantener tus hábitos, especialmente en momentos de dificultad. La paciencia también es esencial para lograr grandes cosas. Los grandes logros no se alcanzan de la noche a la mañana. Séneca decía: la paciencia es una virtud necesaria en el camino hacia el éxito. Mantén la calma y la perseverancia y recuerda que cada pequeño paso te acerca a tu meta. La paciencia te permitirá mantener tus hábitos y avanzar de manera constante hacia el éxito. El secreto de los grandes logros radica en una combinación de hábitos simples y consistentes: autodisciplina, autorreflexión, desapego, el apoyo de una comunidad y paciencia.
Siguiendo estas enseñanzas estoicas, puedes construir una base sólida para alcanzar lo imposible. Recuerda, los grandes logros no ocurren por accidente. Son el resultado de pequeñas acciones realizadas de manera constante a lo largo del tiempo. 13. ¿Estás listo para cambiar? La pregunta más importante que te harás en tu vida. ¿Estás listo para dejar de esperar la suerte y tomar el control de tu destino? Esta pregunta no es trivial. Es el primer paso hacia la transformación personal. La respuesta que des a esta pregunta puede abrir la puerta a una vida llena de propósito, satisfacción y éxito. Vamos a desentrañar cómo puedes tomar el control de tu destino y empezar a actuar ahora. Séneca nos enseñaba que el tiempo es nuestro recurso más valioso. En sus cartas a Lucilio escribió: mientras perdemos nuestro tiempo vacilando y posponiendo, la vida se apresura. Esta reflexión nos recuerda la importancia de actuar sin demora y aprovechar cada momento al máximo. El primer paso para cambiar tu vida es tomar la decisión consciente de actuar ahora, sin esperar a que la suerte o las circunstancias externas cambien. Para empezar, necesitas un propósito claro. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero lograr? ¿Cuál es mi visión para mi vida? Tener un propósito claro te proporciona la dirección y la motivación necesarias para tomar decisiones alineadas con tus verdaderos deseos. Séneca nos enseñaba que vivir con propósito es la clave para una vida plena y significativa. Una vez que hayas definido tu propósito, es crucial establecer metas específicas y alcanzables. Divide tus objetivos a largo plazo en pasos más pequeños y manejables. Esta estrategia no solo te permitirá avanzar de manera constante, sino que también te ayudará a mantenerte enfocado y motivado. Séneca decía: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. No te abrumes con la magnitud de tus metas. En lugar de eso, concéntrate en los pequeños pasos que puedes dar cada día. La autodisciplina es una herramienta esencial en este proceso. Establecer y mantener hábitos consistentes te permitirá avanzar hacia tus metas con determinación. Séneca valoraba la autodisciplina como una virtud fundamental para el crecimiento personal. Mantén una rutina diaria que te permita trabajar de manera constante hacia tus objetivos, incluso en los días en que la motivación esté baja. La consistencia en tus esfuerzos es lo que construye el camino hacia el éxito. El manejo de las emociones también es crucial. A menudo, el miedo al fracaso o la incertidumbre nos paraliza y nos impide actuar. Séneca nos enseñaba a mantener la calma y la serenidad en momentos de dificultad. Aprende a manejar tus emociones y a ver los desafíos como oportunidades para crecer. Practica la paciencia y la resiliencia y recuerda que cada obstáculo superado te hace más fuerte. Rodearte de una comunidad de apoyo también puede ser un gran impulso para tu cambio personal. Busca personas que compartan tus valores y metas y que te animen a seguir adelante. Séneca creía en el poder de la sabiduría compartida y valoraba las relaciones que nos fortalecen. El apoyo de una comunidad puede proporcionarte la motivación adicional y las perspectivas valiosas que necesitas para seguir adelante. El desapego es otro principio estoico que puede ayudarte en tu camino hacia el cambio. Aprende a desapegarte de los resultados y a centrarte en el proceso. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Al desapegarte de las expectativas y enfocarte en el presente, puedes mantener la calma y la perseverancia incluso cuando las cosas no salgan según lo planeado. No necesitas esperar a que todo sea perfecto para dar el primer paso. La vida es demasiado corta para quedarse esperando. Como decía Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Aprovecha cada momento y haz que cada día cuente.
Estar listo para cambiar implica definir tu propósito, establecer metas claras, practicar la autodisciplina, manejar tus emociones, buscar el apoyo de una comunidad, practicar el desapego y tomar acción ahora. Siguiendo estas enseñanzas estoicas, puedes tomar el control de tu destino y comenzar a vivir la vida que siempre has querido. Elige actuar ahora y descubre el poder de la transformación personal. Impresionante que llegaste hasta aquí. Comenta, llegué hasta aquí, y comparte tus pensamientos. Y aquí estamos, al final de este emocionante viaje. Espero que las enseñanzas y principios que hemos compartido hoy te hayan inspirado tanto como a mí. Recordemos que la suerte no es más que la combinación de preparación, oportunidad y acción. No más excusas ni esperas interminables. Es hora de tomar el control de tu destino y poner en práctica el poder del estoicismo. ¿Estás listo para aplicar lo aprendido y comenzar a transformar tu vida? No subestimes el poder de cada pequeño paso que das hacia tus metas. La verdadera magia ocurre cuando decides actuar y perseverar. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a mi canal para más contenido inspirador y práctico. Comparte tus experiencias y pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo vas a implementar estos principios en tu vida. Juntos podemos apoyarnos y motivarnos en este camino hacia el éxito y la satisfacción personal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Y no olvides que el poder para cambiar tu vida siempre ha estado en tus manos.